Buen día, nosotros somos el equipo número 5, el cual está conformado por García Cañada Diego, Mendoza Jiménez Aguilarina y su servidora Sanabria Bautista Valeria. Nosotros vamos a presentarles la técnica de Delfia. La técnica, conocida por sus siglas como Delfia, se define como el ensayo inmunofluorescente con mejoramiento de disociación de lantánidos. Esta prueba es un inmunoensayo en la cual usa la unión de los anticuerpos a los antígenos para identificar y medir ciertas sustancias. Se basa en la utilización de compuestos de lantánidos con propiedades fluorescentes, los cuales son utilizados como marcadores. Es un método altamente sensible y ayuda al diagnóstico y prevención de diversas enfermedades. ¿Qué propiedad mide Delfia? Es importante saber que este test se basa en los complejos antígeno-anticuerpo. En este caso, los anticuerpos son marcados con quelatos de lantánidos, los cuales son emisores de fluorescencia, y esta es susceptible de ser cuantificada, siendo su intensidad un reflejo de la concentración del analito, el cual puede provenir de una muestra de orina. A continuación, estaremos revisando algunas ideas y conceptos importantes que son esenciales para comprender mejor esta técnica. La fluorescencia es un fenómeno por el cual algunas sustancias tienen la capacidad de absorber luz a una determinada longitud de onda, por lo general en el rango ultravioleta, y luego emiten luz en una longitud más larga. Dicho de otra manera, absorben fotones con una determinada energía y liberan fotones con menor energía. Este proceso es casi inmediato. La luz es recibida y vuelve a emitir en millonésimas de segundo. Por lo tanto, podemos decir que la fluorescencia dura tanto como el estímulo, ya que cuando éste cesa, también cesa el fenómeno de la fluorescencia. Ahora bien, en la quimioluminiscencia es una técnica sensible utilizada para la detección de sustancias de tipo hormonal y no hormonal en la sangre u otros líquidos corporales, como por ejemplo la orina, y consiste en la emisión de fotones de luz con una sustancia electrónicamente excitada, donde se dará una reacción enzima-sustrato. La intensidad de emisión depende de la concentración de las especies químicas implicadas en la reacción quimioluminiscente. Y pues existen dos tipos, directa e indirecta. Y finalmente empecemos con la fosforescencia, que es un fenómeno similar a la fluorescencia, el cual ya explicamos anteriormente. Y pues tiene pues ciertos electrones excitados por la luz, pasando en una órbita de mayor energía, y cuando vuelven a su estado de reposo liberan parte de esta energía en forma de luz. La diferencia radica en que la fosforescencia, la liberación de energía por medio de fotones sucede con retraso, aun cuando la fuente estimulante ya no está presente. Al contrario de la fluorescencia, que en el cual la liberación de fotones es casi inmediata a su absorción. Otro concepto importante son los lantánidos. Estos son elementos de alta densidad que tienen la capacidad de emitir fluorescencia, gracias a que llenan orbitales 4F a 4F14 en la capa Fn, dando lugar así a emisiones de banda estrecha y estados excitados. Esto se debe a que, cuando un lantánido absorbe energía en forma de luz UV o visible, los electrones en sus orbitales pueden ser promovidos a estados excitados y de esta manera, al volver a su estado fundamental, van a liberar esa energía absorbida inicialmente en forma de fluorescencia. Los lantánidos deben usarse asociados a quelatos, que son compuestos, en este caso orgánicos, formados por la unión de un ion metálico central con uno o más ligandos, y esto a través de enlaces coordinados. Los quelatos poseen tres funciones principales, que son la unión del lantánido molécula, gracias a que disponen de un grupo reactivo formado por azufre, carbono y nitrógeno, que se une a los grupos amino de las proteínas, y de esta manera posibilita la unión de los iones de lantánidos a la biomolécula que se marcará. La segunda función es la transferencia de energía al lantánido, ya que presentan una región que tiene como función absorber la luz de excitación, siendo capaces de transferir esa energía al ion de lantánido, y este producirá un espectro de emisión específico. Y la última función es la protección del lantánido,
ya que constan de una serie de grupos quelantes que van a actuar protegiendo al ion en soluciones acuosas, ya que éstas podrían debilitar su fluorescencia. Los grupos de quelatos más ampliamente utilizados en los inmunoensayos han sido derivados de poliaminocarboxilatos como el EDTA, DTTA o el DTPA. En este test es muy importante el empleo de una solución intensificadora. Esta solución va a desempeñar un papel muy importante porque libera los iones de europio al medio acuoso y forma nuevos complejos altamente fluorescentes. En Delfia, la molécula marcada prácticamente no muestra fluorescencia hasta que se añade esta solución, y esto es después de producirse la reacción antígeno-anticuerpo. Gracias a esto, el bajo pH va a disociar el europio del compuesto marcado y junto con otros componentes de este mismo intensificador va a formar un nuevo quelato altamente fluorescente, y este va a estar dentro de una micela protectora. Esta solución va a amplificar el efecto de la fluorescencia del quelato hasta 10 millones de veces, y esta va a ser proporcional a la concentración del antígeno, es decir, como mencionamos, del analito que se quiere determinar. Y algunos componentes de esta solución son el tampón acidificado, el beta-NTA, topo o tritón X100, que pueden variar de acuerdo con el fabricante. Algunas propiedades principales que estos tienen son proporcionar las condiciones óptimas para la fluorescencia, mejorar el movimiento de los quelatos dentro de las micelas y principalmente intensificar la fluorescencia y prolongar su duración. Una competitiva y otra no competitiva. La competitiva se va a basar en el marcaje de antígenos y la no competitiva en el marcaje de anticuerpos. En la primera variante, el analito de interés, como su nombre nos lo dice, va a competir con una versión marcada del mismo analito por un número limitado de sitios de unión en el anticuerpo específico. Esto va a resultar en una disminución de la señal medida del marcador fluorescente y por lo tanto la intensidad de la señal va a disminuir. Esto lo observamos en la imagen del ejemplo de progesterona, en el cual existe progesterona en muestra y progesterona marcada con europio, las cuales van a competir por el sitio de unión. En cambio, en la variante no competitiva, el analito presente en la muestra se va a unir primero a un anticuerpo específico para formar un complejo antígeno-anticuerpo y posteriormente el anticuerpo secundario con el marcador fluorescente se va a unir específicamente a ese complejo, por lo que la señal de fluorescencia en este caso es un reflejo de esa formación, por lo que la señal medida va a estar directamente relacionada con la cantidad de analito. Esto se ve reflejado en el ejemplo de TSH, en el cual existe una molécula de H, TSH, y va a haber por un lado un anticuerpo en fase sólida anti-beta HTSH IgG y por el otro un anti-alfa HTSH IgG, pero marcado con europio. Y aquí realmente no hay una competencia por un sitio de unión. En cuanto a la formación del complejo antígeno-anticuerpo, se encuentra ilustrada en esta imagen. Aquí observamos que existe un anticuerpo específico en una fase sólida. Este puede estar presente en una placa, a la cual le está siendo agregado un analito presente en una muestra, y también un anticuerpo específico marcado con europio. Esto es llevado a incubación y se está formando el complejo antígeno-anticuerpo, y lo que estamos observando puede ser parte de lo que acabamos de revisar referente con una variante no competitiva. Posterior a ello, lo que se hace es agregar un inductor, lo que en este caso sería la solución intensificadora, que como ya vimos, nos ayuda en la medición de la fluorescencia. En cuanto al equipo de lectura, se requiere que este tenga un lector de placas capaz de detectar TFR, que esta es la fluorescencia resuelta en tiempo. Tenemos equipos semiautomatizados y automatizados. Esto va a depender, así como su tamaño, de las necesidades de cada laboratorio. Lo que tienen en común estos equipos es que la fluorescencia
siempre va a ser proporcional a la concentración del analito, ya sean hormonas o enzimas. Primeramente, en el ejemplo de la metodología se le realizó la punción a la persona y posteriormente se llena en un papel las gotas de sangre. Después, se taladran los discos con ayuda de una perforadora para meter esos discos en pozos. Una vez dicho eso, a esos pozos se le agrega la solución de trazador para marcarlas y luego se le adiciona la solución intensificadora para ayudar a intensificar la fluorescencia, y esta fluorescencia se medirá mediante el fluorímetro. La importancia de la solución intensificadora en la fluorescencia radica en varios aspectos. Primeramente, en la sensibilidad aumentada, ya que ayuda a intensificar la señal fluorescente producida por la reacción antígeno-anticuerpo. Esto es crucial cuando se trabaja con muestras que contienen bajas concentraciones de analito, ya que ayuda a detectar incluso cantidades mínimas de sustancias de interés. Después, la reducción del límite de detección. Al intensificar la señal, se reduce el límite de detención del ensayo. Esto significa que se puede detectar concentraciones más bajas del analito en la muestra, lo que aumenta la sensibilidad del ensayo. Y por último, mejora la precisión y la reproductibilidad al mejorar la señal, ya que se reduce la variabilidad entre diferentes muestras y entre repeticiones del ensayo. Esto conduce a resultados más precisos y reproducibles. Y también hay que mencionar que ¿qué tiene que ver los electrones con la solución intensificadora? Bueno, primeramente la solución intensificadora contiene complejos de metales de transición que cuando se excitan por una fuente de energía apropiada emiten fluorescencia. La presencia de estos complejos en la solución intensificadora amplifica la señal fluorescente generada por la reacción antígeno-anticuerpo, lo que mejora la sensibilidad del ensayo. Esto se debe a que ciertos componentes de la solución, entre los que se incluyen un segundo quelato, como lo es beta-NTA, son responsables de la formación de nuevos complejos altamente fluorescentes y de la creación de un ambiente micelar que protege los iones de europio del ambiente acuoso y posibilita el desarrollo de la fluorescencia. Esa técnica se puede hacer manualmente y es muy similar a la anterior, ya que se hace mediante un kit de Delfia HTSH neonatal y consta de varios pasos, como la preparación de la muestra, la preparación del ensayo, el lavado, la adición de la solución intensificadora, después la medición de la fluorescencia y por último el cálculo de los resultados. En cuanto al control de calidad, se utilizan muestras específicas que permitan evaluar la precisión, sensibilidad y reproducibilidad del ensayo. Tenemos a las muestras de control positivo, las cuales contienen el analito de interés en concentraciones conocidas y se utilizan para verificar la sensibilidad y precisión del ensayo. Las muestras de control negativo no contienen el analito de interés, pero se emplean para evaluar la especificidad y detectar posibles interferencias. Las muestras de referencia, o conocidas como estándares de calibración, son muestras con concentraciones conocidas del analito y pues precisamente se utilizan para calibrar el ensayo. El analito más común en este ensayo son las muestras sanguíneas, ya sea de suero o plasma. También puede utilizarse muestras de orina, siempre y cuando el analito requerido a cuantificar se encuentre dentro de la muestra. Las interferencias por EDTA y citratos en el inmunoensayo se debe a su capacidad por quelar iones metálicos esenciales para la actividad enzimática y las interacciones proteicas, lo que puede resultar en una disminución de la señal o respuestas incorrectas. En cuanto a las interferencias heterofílicas, incluyendo los ácidos heterofílicos, estos se originan por anticuerpos naturales presentes en el suero humano, los cuales pueden unirse a los componentes del inmunoensayo generando resultados falsos, elevados o bajos. La presencia de estas interferencias subraya la importancia de estrategias como la dilución de muestras, del uso de bloqueadores y controles adicionales para minimizar su impacto y garantizar la precisión de los resultados. Y la sensibilidad es mediante Delfia neonatal HTCH en 2 microunidades sobre mililitro de sangre. En cuanto a las aplicaciones de esta técnica en la actualidad, su función principal es que permite la determinación de los parámetros que integran el perfil del cribado prenatal del primer y segundo trimestre del embarazo. Ayuda a detectar la F-beta-HCG, que es la fracción libre de la beta-gonadotrofina coriónica humana, la PA-PPA, que es la proteína plasmática A asociada al embarazo, AFP, que es la alfa-fetoproteína, UE3, el estriol libre, LH, que es la hormona luteinizante, FSH, que es la hormona folículo estimulante. También ayuda a calcular el riesgo prenatal de sufrir las trisomias 21, que es el síndrome de Down, trisomía 18, que es el síndrome de Edwards,
y finalmente puede ayudar a diagnosticar la preeclampsia. En los beneficios de esta técnica tiene un amplio rango dinámico, primeramente en la alta sensibilidad. Su gran sensibilidad hace que sea una herramienta eficaz en la determinación de compuestos que se encuentran en pequeñas concentraciones en diferentes fluidos orgánicos, tales como orina, saliva o líquido cefalorraquídeo. Incluso puede ser empleada en el seguimiento de sustancias secretadas por cultivos celulares. También tiene la posibilidad de medir analitos en sangre entera. Los últimos quelatos de lantánidos producidos han permitido el análisis de muestras de sangre entera, además de las convencionales de suero y plasma, con el consiguiente ahorro de tiempo a la hora de procesar las muestras. Y hablando del procesamiento de las muestras, también